Bueno, muy bien, muchas gracias. Avanzamos en Noticiero 3, edición martes, con mucha información. Estamos en modo curiosos con respecto al tema del trigo, de la harina, de los derivados, de estos granos que se siembran, que se cosechan aquí en la zona, por supuesto, y que escuchamos información, noticias a nivel internacional de los precios que debemos pagar por aquella influencia de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania, y que nos cuesta mucho entender aquella situación internacional, aquella cuestión bélica, con el precio de los productos en góndola que vamos a comprar al súper, al kiosco, al almacén amigo. Bueno, para entender esta situación, Diego Díaz nos trae mucha información precisa al respecto. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿Todo Mati, bien? ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, gracias por venir. Siempre agradecidos por la invitación. Sí, creo que, Mati, la introducción viene realmente buena y lograr entender un poco el porqué de la guerra, creo que viene de todo, ¿no? Tal como lo dijiste, el precio del trigo, lo que tenemos que arrancar diciendo que el trigo es un commodity, que el mercado local lo que hace es tener un mercado de referencia sobre el mercado de Chicago. Entonces eso, bueno, los mercados locales toman referencia del valor de los precios internacionales del commodity en el mercado de Chicago, que es un valor de referencia. Dicho eso, Mati, tenemos que entender que Ucrania y Rusia son los exportadores. Ellos exportan el 30% del trigo al mundo. ¿Qué quiere decir? Que hoy el conflicto bélico tiene a un 30% del mundo con menos trigo. Estos días salió una información que es probable que Rusia pudiese, a través del Mar Negro, pudiese exportar algo de maíz y algo de girasol, pero bueno, fue claramente desmentida la medida. Dicho respecto al trigo, el 30% del trigo es oferta y demanda. Alguien tiene el trigo, Ucrania y Rusia, alguien lo demanda, el resto del mundo es oferta y demanda. Cuando falta de un lado es probable que el precio tiende a el precio a subir. Por eso vemos los mercados han tendido a subir con respecto al precio del trigo. Eso con respecto al precio del trigo. Hoy, ¿cuánto es la incidencia? Y esto es probable que estos días haya tenido a lo mejor una mayor incidencia por la suba que tuvo bastantes días escalonado del precio del trigo. El precio del trigo o la harina en el costo final del pan es, por ejemplo, es del 15%. Los productos de panificación. ¿Del 15%? Es del 15%. O sea que la variabilidad de la pizarra en el sector que dice trigo incide en un 15% en el producto de panificación. Es probable que estos días sea mayor la incidencia por el precio, pero entre un 15 y un 20% podríamos corroborarlo con los molineros que seguramente lo tienen más fresco a esto, y luego corroborarlo realmente con los panaderos a ver si es realmente así, pero esas son las informaciones. ¿Qué quiere decir? Que dentro de un precio del pan, si queremos llamarlo así, tiene un montón de otros costos: combustible, gas, electricidad, impuestos, que todo en este último tiempo han tenido un incremento considerable. Bueno, ayer el combustible 15%, aumentó el 15%, aumentó solamente el 15%, y eso también se traduce a materia prima, a elementos que utilizan para ese trigo, para ese pan. Entonces, creo que muchas veces decimos aumentó el trigo exponencial, y de hecho se va a reflejar en el pan. Y no sé si es tan así, no sé si se debería hacer tan así la ecuación, tan rápido. Pero bueno, esos son lo que hoy tiene en velo al mundo con respecto al trigo. Vamos a ver también en los próximos días, o se está viendo ya algún incremento en los aceites de girasol, puramente directo de girasol, también productos de Ucrania y Rusia, que son exportadores. ¿Por ese arrastre bélico? Por ese arrastre bélico. ¿Ese contexto, Diego? Ellos no pueden exportar su producto, ellos son uno de los exportadores número uno de lo que es aceite de girasol. Entonces vamos a ver, seguramente termina repercutiendo en la góndola de lo que lo vamos a comprar, este conflicto, por eso, en realidad que oferta y demanda, hay menos oferta de material, la demanda se enfurece o se activa,
y está bastante activo, entonces el que tiene el producto del otro lado lo hace valer. Sí, sin duda. Unión Europea, todos los países de la Unión, probablemente yendo a comprar trigo a Ucrania y Rusia, el costo del flete marítimo es totalmente distinto con llevar trigo en estos momentos el trigo el que está abasteciendo el resto del mundo es Estados Unidos. Entonces totalmente tiene otros costos, entonces a ese también le debe llegar a un precio totalmente distorsionado. A ver, ¿qué es lo que tiene que ver con la realidad nuestra? Lejos de que venga de Estados Unidos, lejos del flete marítimo, sí, porque el trigo lo cosechamos a 1 kilómetro del pueblo. Pero por eso, dale. Que el molino lo lleva a 15 terminar en las preguntas que te voy a hacer, sí. Y bueno, Mati, puntualmente, ¿dónde está todos los costos que tiene? Todos los costos que tiene esa panificación o esa panificación de esa harina. No hay mucho más ciencia, no hay mucho más costo atrás, no hay mucho más. El precio del trigo tiende a estar a un valor de mercado de un commodity a nivel internacional. Pero el resto de los ingredientes que tiene esa panificación son nuestros. Los costos de electricidad, los costos de gas, los costos de todas las cargas tributarias, las cargas sociales que tiene esa empresa, son nuestros eso. No le echemos la culpa al conflicto porque poco tiene que ver. Me parece que ahí es donde deberemos trabajar en algún momento para que realmente, y le pasa lo mismo al molinero, le pasa lo mismo al panadero, como le pasa a un montón de industrias. Claro, porque es raro entender ese impacto a nivel macroeconómico, a nivel internacional, cuando aquellos que circulan por la ciclovía o hacen el derivador, ya ahí arrancás viendo trigo, en la época de plantación de trigo, en la época de siembra. Es decir, bueno, pero si haces un poco más de 15 kilómetros y te encontrás con Colazo que tiene el molino y estamos todos acá y lo cosechan empresas de acá, lo siembran empresas de acá, productores de acá, y bueno, esa es la relación que nos cuesta muchas veces entender, ¿no? Sí, es una relación distorsionada, pareciera con la realidad, pero bueno, podremos ver en estos días también, Mati, que creo que ya el precio de la yerba seguramente ha aumentado por todos los incendios que hubo en Corrientes y demás, y bueno, esto vuelvo al mismo, es oferta y demanda, y bueno, no hay tanta oferta de un producto, la demanda se enfurece o se empieza a traccionar y empieza eso a elevar el costo. Ucrania y Rusia son uno de los exportadores de fertilizante. Aumentó de 500 a 1.500 dólares la tonelada del fertilizante. Eso claramente impacta. ¿En estos últimos 19, 20 días de conflicto? Es probable que no, ha empezado antes. Hubo un salto grande de los fertilizantes allá por noviembre, octubre y noviembre, y ahora volvió con todo este conflicto subió, y hoy claramente repercute en el productor y en el costo de ese, y que también va a reproducir en el costo final del trigo. Es decir, uno tengo que invertir tengo un costo elevado para ese trigo, y el que produce trigo por encima de un valor lo tiene que vender porque por debajo es como que pierde plata. Entonces claramente ahí te está marcando la tendencia de un precio, ¿no? Mirá, en un ratito dijiste trigo, dijiste yerba, dijiste girasol, toda esa cuestión que termina transformándose en alimento, en productos de consumo y que indefectiblemente terminan aumentando por estas variables, ¿no? Sí, además, creo que algo que repercute y muchísimo son los costos de los combustibles, y que claramente hoy en el país, no sé cuál es el número, pero seguramente el 90% de los productos se mueven a través de un transporte. Entonces aumentó el 11% el combustible, indudablemente los costos van a tender a subir de todos los productos, indudablemente productos que tienen como un commodity que tiene un valor internacional, hoy están bastante activos esos commodities. Claro. Entonces, encontramos en los últimos días bajas en el commodity de soja. Puntualmente, la información del mercado y el mercado de referencia que tenemos, que siempre decimos que es Chicago, tomó conocimiento de lo que ocurría en Argentina con probablemente la suba de retención y bueno, hemos visto distorsionado el precio
de la harina de soja y el precio del aceite de soja distorsionado en sube y bajas muy considerables que no ocurre normalmente. Bueno, esto es todo producto de la noticia que salió en el país de la suba de retenciones a los derivados de la soja. Y bueno, por eso también ha hecho que el precio de la soja estos días esté muy en baja, así que bueno, está bastante tranquilo ese mercado, pero en baja. El presidente dijo que va a ser transitorio esto, ¿no? Que es momentáneo, es para salvar una situación con respecto al cierre de las exportaciones de aceite y harina de soja, ¿no? Y la suba esta de la retención. Sí, lo más preocupante es de esta situación es que si el trigo mañana Mati vuelve a valores que ojalá no ocurra, porque necesitamos que el precio esté con buen precio para que podamos tener siembra y que podamos ser rentables en nuestro campo. Es probable si el trigo vuelve a bajar a valores de $260, $250, nos deberíamos juntar y ver si ha bajado ese precio de la harina, vemos si ha bajado ese costo que tiene, que difícilmente puedan bajar, ¿no? No ocurre que cuando bajan los commodities, el resto que tomó precio ya no baja las cosas. Bueno, también estaba por las nubes el dólar blue, este mercado paralelo de 216, 217 pesos, en ese mercado poco dominado por el Estado, luego bajó a 205, 206 y todo se mantuvo así como si nada, ¿no? Cuando siempre se dice que dependemos de esa variabilidad del dólar, claro, dependemos para subir los precios en la Argentina, pero no para bajarlos cuando esos precios internacionales se acomodan un poco, ¿no? Bueno, nos vamos acostumbrando, lamentablemente, y ya pronosticando una inflación del 60% para finales de este 2022. Gracias, Diego, muy amable. No, muchas gracias y esperemos haber sido claros con esta información que nos tiene a todos un poco desconcertado, perdido y bueno, que no logramos saber cómo se conforman esos precios. Bueno, esperemos haber sido claros para tener una información y saber por qué ocurre todo lo que ocurre, ¿no?